noches. Son las 7:04 Buenas p.m. noches. Nos encontramos hoy viernes 5 de agosto de 2022. Estamos en vivo para todas las personas que están en sala. Y la primera aclaración, vamos a entregarles el link de la grabación. Eso no significa que no tome sus apuntes, que no tenga usted a la mano hojitas y un esferito, un lápiz para que vaya tomando notas. Hay algunas cosas que están dentro de la presentación de PowerPoint y otras que no están dentro de la presentación de PowerPoint, sino que yo las voy a ir manifestando en el devenir de la capacitación. Eso es importante. Ahí le estoy dando un lapso pequeño para que usted se apere, como decían los abuelitos, que se apere de su esfero y de su hojita y de su lápiz. Entonces es importantísimo que usted se apere de su lapicito y de su hojita. Entonces, muy importante que usted se apere del lapicito y hoja para poder arrancar. Mi nombre es Joshua Elaya Germano. Yo soy perito experto en legislación educativa para las personas que no me conocen. Y adicional a ello, pues soy autor de 3 libros en legislación educativa. En legislación educativa 2020, 2021 y ya viene pronto el de 2022. Eso básicamente es como mi carta de presentación. He dictado 3.095 conferencias con esta. 3.095 conferencias he dictado con esta. Y vamos a abordar un tema que es un poquito complejo, es un poquito difícil y es un poquito complicado si no se sabe manejar, porque les puede generar problemas bien delicados y situaciones que no son como tan de buen manejo. Entonces es importante que usted tenga como claridad en el proceso y que vaya tomando por eso sus apuntes, que usted vaya siendo un poquito metódico, sistemático, tranquilo, relajado. Este tipo de conferencias y este tipo de compartir así en privado, en sala Zoom, me permite ser un poquito más pausado, me permite ser un poquito más relajado y tranquilo que cuando estoy en una capacitación en YouTube, donde tengo 1.000, 3.000, 8.000 personas y tengo que ir avanzando rapidísimo y no me puedo detener a explicarles en un desglose tan completo. Y si me voy a ir deteniendo, voy a ir a hacer la pausa, voy a ir explicándole la casuística, le voy a ir explicando paso a paso, en detalle, cada asunto para que usted tenga bien tranquilo el proceso y vaya tomando sus apuntes. Bien, vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con las herramientas para recuperar la cartera morosa de los colegios privados. Esta es la tercera conferencia que dicto en este tema. Llevan ya 15 días pidiéndome a colegios, venga, mire, la cartera está tremenda. Hay colegios un colegio me escribió y yo no le creía. Yo no le creía a ese rector hasta cuando me envió los balances. Un colegio tiene 1.300 millones de pesos en cartera. Yo no lo creía. Yo le decía, no, venga, usted me está como tomando el pelo. Decía nuestro Noel García Márquez, me está mamando gallo. Él fue el que acuñó esa frase de mamar gallo. Y yo decía, este tipo me está mamando gallo. ¿Cómo van a tener una cartera de 1.300 millones de pesos si no han cerrado el colegio? Y en efecto, tiene casi 1.300 millones de pesos en cartera. No sé cómo pueden sobrevivir en ese colegio. Obviamente, pues es un estrato 6, es un colegio de estrato 6, es trilingüe. Y bueno, algunas circunstancias diferentes para que usted se ubique, pero pues una cartera de 1.300 millones de pesos, válgame Dios, entonces bastante complicado el asunto. Ahí aparece el WhatsApp que usted ya conoce. Si usted está aquí ingresado en este chat privado, pues usted ya conoce el WhatsApp. Vamos a hacer un paso a paso en desglose técnico. ¿Qué es un paso a paso en desglose técnico? Un paso a paso en desglose técnico es que yo le voy a ir diciendo a usted, mire, hay que hacer esto,
hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro y hay que hacerlo despacio. Este es el paso que usted tiene que hacer porque si se lo salta, viola el conducto regular, viola el debido proceso y ahí vamos a empezar mal. Y ahí vamos a empezar mal. Entonces, lo primero, como ya se aperó usted su hojita y su esfero, entonces vamos a empezar a hacer, digamos, como el ejercicio básico en donde usted empieza a tomar sus notas. Ese es el libro de Legislación Educativa 2020, del cual soy autor. Ese libro tiene 260 páginas, llegó a su quinta edición ampliada y revisada en 2020. A ese libro se lo obsequié a la gran mayoría de los que están en sala, si no a todos. Si alguno de ustedes me hace falta por obsequio del libro en PDF, ¿no? Se lo envío en PDF. Si a alguno le hace falta aquí en la sala, pues entonces terminando la conferencia me lo solicita y con mucho gusto yo se lo puedo obsequiar. Posterior a él viene el ABC de la no alternancia o legislación educativa 2021 y entonces legislación educativa 2021 es el segundo libro. Este tiene más o menos 264 páginas, tiene 4 paginitas más que el anterior. No se repite información, los dos libros son completa, absoluta y radicalmente diferentes, no se repite información. Y este también se lo puedo obsequiar en PDF, si no le llegó, pues usted me lo solicita y yo con gusto se lo voy a hacer llegar. Y este es el tercero que ya viene, que es Legislación Educativa 2022, tiene 252 páginas y habla única y exclusivamente de lo que tiene que ver con los manuales de convivencia. Él va a hablar única y exclusivamente de los manuales de convivencia. Tiene 252 páginas y le hice un poquito de pereza, le hice un poquito de roña, decían los abuelitos de marrulla, esperando el decreto 1411 del 2022. Yo estaba esperando que saliera ese decreto porque más o menos hace 3 meses yo sabía que iban a sacar el decreto para la reglamentación y la regulación de los jardines infantiles y los preescolares. Entonces me esperé, le hice como roña y le estoy haciendo roña porque sé que vienen otros 2 decretos. Vienen otros 2 decretos. Espero que salgan en unos 20, 25 días uno de ellos o los 2 para poderlo incluir también en el libro y que no quede como mocho, que no quede como cojo, sino que quede algo bien interesante que a la gente le pueda gustar. Mi nombre, como le dije, es Joshua Elaya Germano y soy perito experto en legislación educativa y eso me lo permite el artículo 408 de la ley 906 del 2004 para quienes no me conocen. Entonces, ¿qué dice la ley 906 de 2004 en su artículo 408? Pues dice quiénes pueden ser peritos. Y en ese caso, pues dice en su literal o numeral 2 que en circunstancias diferentes a ostentar un título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte, o sea que hay peritos que pueden ser peritos clínicos, hay peritos psicólogos, hay peritos documentólogos, hay peritos grafólogos, hay peritos psiquiátricos, y hay una cantidad de peritos que se necesitan para el abordaje de ciertas especificidades concretas en un juicio oral. Pues en circunstancias diferentes podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque carezca del título. En ese caso me aplica a mí. Yo no ostento la calidad de abogado, no tengo tarjeta profesional de abogado, pero he dictado 3.095 conferencias con esta. Fuera de eso, llevo 16 años en el tema de la legislación educativa y he escrito 3 libros. Entonces, eso me brinda la experticia y el conocimiento suficiente para poder decir, hombre, yo puedo fungir como perito y tengo el conocimiento y la experticia para poderle colaborar en lo que usted necesita. Adicional a ello, vamos a hablar entonces de la matrícula formal. ¿Qué es lo primero que hay que revisar en este aspecto? Entonces ahora sí vamos para que la señal no se me corte. Voy a detener el video y voy a dejar solo el audio. Y si alguno de ustedes tiene el video, córtelo también, por favor, para que la señal no se le quede pegada y que el audio no le llegue retrasado. Y para que haya orden en la sala, que si usted tiene su micrófono abierto, le sugiero, por favor,
que usted lo cierre para que quede únicamente el micrófono mío y así podamos trabajar de la mejor manera. Entonces, hay dos personitas que están intentando entrar y no entran. Les doy el admitir y no ingresan. Entonces, ahí para que quede registro en el video, hay dos personas que me están solicitando hace rato el ingreso y no han podido ingresar. Entonces, dejo el registro ahí para que después el profesor o la profesora que está intentando ingresar no me diga, venga, mire, usted me dejó por fuera y yo pagué. Entonces, no encuentro aquí cómo solucionarles a estas dos personas. Aquí trato de buscarle. No, definitivamente es problema de la señal de estas dos personas y les ofrezco disculpas a ellos porque pues lamentablemente no es de nosotros el problema. No es el problema de nosotros, lamentablemente. Entonces, no, finalmente no pude. Les ofrezco excusas y les ofrezco disculpas a las dos personas. El problema es de señal de ellos o no sé si no supieron ingresar al Zoom. No puedo retrasar más la capacitación. Bueno, matrícula formal. ¿Qué normativa de ley tenemos que revisar en ese tema de la matrícula formal? ¿Qué es lo que tenemos que realmente revisar en ese aspecto? Entonces, lo primero que tenemos que revisar en términos de la matrícula formal. La Carta Política en su artículo 68 dice que los particulares podrán fundar establecimientos educativos. En este caso son ustedes que son de colegios privados. Pero ¿qué es lo que más me importa de este artículo que usted se debe aprender y se lo debe aprender de memoria? Porque es que a veces vienen los padres de familia y creen que porque le pagan a usted una pensión o le sufragan a usted una pensión, entonces le compraron el colegio. Sí, yo he tenido padres de familia que son así. Ellos creen que porque están pagando una pensión, entonces usted se tiene que aguantar al hijo y entonces usted tiene que someterse al hijo y a los caprichos del hijo y a los caprichos del papá, que porque le están pagando una pensión, entonces fue que le compraron el colegio. Eso no es así. El artículo 68 de la Carta Política dice que los padres de familia tendrán el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Y también dice algo que se contradice en una pelea durísima que yo tuve. Yo tuve una pelea durísima, jurídicamente hablando. Me tocó tener una pelea brutal con una magistrada de la Corte Constitucional, porque la magistrada de la Corte Constitucional decía que ella podía obligar, escúcheme bien, que ella podía obligar a los colegios privados, por ser Corte Constitucional, podían obligar a los colegios privados a recibir a todos los niños, niñas y adolescentes con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales o niños con necesidades educativas que llaman. Y yo entré en una pelea tremendísima con esa señora porque yo le decía, venga, mi señora, usted como magistrada de la Corte Constitucional es una violadora de la Constitución. Usted está violando la Constitución porque el artículo 68 de la Carta Política dice es que la erradicación del analfabetismo y la educación de la persona con limitaciones físicas o mentales o con unas capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. En ningún lado dice mi señora que sean obligaciones especiales de un colegio privado. Ahí es donde cometen ustedes el primer error. Resulta que ustedes en las matrículas cometen el primer error. Acuérdese que estamos hablando de las matrículas, ¿no? Resulta que en las matrículas, a veces ustedes cometen el error de no citar al padre de familia con el estudiante. Y resulta que el estudiante es un niño con necesidades educativas especiales. Y le va a pasar lo que pasó con el colegio del cual yo tuve la pelea. La señora matriculó al niño, nunca lo llevó, y cuando se enteraron, el niño era cuadrapléjico. El niño era cuadrapléjico y la mamá exigía que le tenían que poner un ascensor en el colegio, que porque por eso ella pagaba la matrícula y que por eso ella pagaba una pensión. Sumadas la matrícula de la pensión, no sumaban 2.300.000 en el año.
Y gracias a ese error que cometió el colegio, le estaban exigiendo que colocara un ascensor que costaba 86 millones de pesos. Un negociazazo. Recibían 2.300.000 de matrícula y pensión de todo el año y se tenían que gastar 86 millones de pesos por una tutela que puso la señora. Entonces, en esa matrícula formal, usted tiene que entender que la facultad de elección la tiene el padre de familia como un derecho, pero que también usted tiene derecho en la autonomía escolar a generar esas exigencias que usted tiene para los estudiantes. Si usted no lo hace, se va a meter en un problema y le va a salir caro. Hay colegios que cometen el gravísimo error de coger contratos de matrícula de otros colegios en un copia y pegue. Y repiten y replican como loras lo mismo que hizo otro colegio y los mismos errores que tiene ese contrato de matrícula van y lo cometen estos colegios y después es cuando se van dando cuenta que por culpa de ese error que cometieron y que por culpa de esa, digamos, omisión o descuido o trato negligente a la hora de elaborar bien la matrícula, ya saben qué es lo que les toca vivir. Entonces, por otro lado, la ley 115 del 94 en su artículo 87 dice 3 verdades. El primero, no se llama ni acuerdo ni, como le dicen por ahí, es que convenio, no, se llama ese reglamento o manual de convivencia. No se invente pendejadas que se pone usted a hacer es el ridículo. Parece usted funcionario del Ministerio de Educación ahí haciendo el ridículo. Que es que pacto o acuerdo. Eso no se llama ni pacto ni se llama acuerdo. Se llama reglamento o manual de convivencia y está en el artículo 87 de la ley 115 del 94. No le ponga nombres a lo que no tiene. Este artículo 87 tiene una segunda verdad, que los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia. No sé dónde es que usted lee que diga pacto o acuerdo, no sé dónde lo lee usted, yo no lo leo ahí. Y la segunda verdad que tiene este artículo es que se definen los derechos y las obligaciones de los estudiantes. Los derechos de los estudiantes, las obligaciones de los estudiantes. Cuando habla de derechos y deberes, significa que el derecho a la educación no es absoluto, como le mienten a usted en las secretarías de educación, de que es que el derecho a la educación es absoluto. Yo no sé esos señores de dónde sacan semejante payasada y semejante absurdo y semejante aberración jurídica. Violadores del artículo 87 de la ley 115 del 94, que por supuesto sigue vigente. Y la tercera verdad que nos interesa acá es que los padres o tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente, que es un contrato civil con efecto contractual, por si usted está tomando sus apuntes y sus notas, anote, la matrícula, dice la Corte Constitucional, es un contrato civil con efecto contractual. Cuando el papá y el estudiante firman la matrícula correspondiente y los padres lo hacen en representación de sus hijos, mire lo que dice ahí, estarán aceptando el mismo. O sea que es el padre de familia y el estudiante el que se tiene que someter y sujetar al manual, se tiene que someter y sujetar al manual. Y no que el manual se someta caprichosamente al papá y al hijo. ¿Por qué? Pues porque el artículo 68 dice que el papá es el que coge el tipo de educación que quiere para sus hijos. Lo voy a contextualizar y me entiende. Resulta que el papá llega con su hijo a un colegio militar. Entonces viene el papá y le dice allá al rector del colegio militar, venga, es que vengo a matricular a mi hijo acá en el colegio militar. Y entonces el rector se queda mirando al hijo y le dice, venga, señor, pero su merced está como en la vivienda. Su merced como está como su merced en el comercial de televisión. Está en la vivienda, está en el lugar equivocado. Primero aquí, papi, esto es un colegio militar. Entonces esos piercing que su merced tiene ahí, esos piercing van para afuera. En segundo lugar, su hijo trae el cabello hasta la cintura y es varón, es hombre. Entonces, no, papi, aquí el corte de cabello es a la Schuller. Es rapado. Imagínese un colegio militar con el cabello hasta la cintura. Entonces, aquí no es, papi, usted está en el lugar equivocado. Usted tiene la facultad que le otorga el artículo 68 de ir a buscar un colegio donde le puedan recibir a su hijo con los piercing
con los tatuajes, con el cabello hasta la cintura. Y además lo traje como de 15 colores. Parece un arco iris. Entonces, no, papi, está en el lugar equivocado. Porque cuando usted firme y su hijo firme la matrícula, estarán aceptando el manual. Y en el manual dice que 0 piercing, que 0 tatuajes y que 0 cabello hasta la cintura y que 0 colores en el pelo, porque esto es una academia militar. Y yo, padre de familia, no voy a cambiar la misión, la visión, los objetivos, la filosofía y mi manual de convivencia por un estudiante. Más bien, vaya a construirle un colegio a su hijo, a él. Porque aquí en este colegio yo tengo mi manual y en ese manual dice que nosotros nos sujetamos a la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Primero, que los padres de familia pueden elegir la educación que quieren para sus hijos, artículo 68. Pero el artículo 13 de la Constitución dice que ante la ley todos somos iguales. Y además dice en el artículo 1 de la Constitución que prevalece el interés general por encima de un particular. O sea que si usted quiere un colegio al capricho de su hijo, vaya y se lo construye. Antes de que empecemos con tutelas y antes de que empecemos con peleas y antes que empecemos con discusiones. Usted va a pasar un filtro con la psicóloga y a la psicóloga usted le advierte: señora psicóloga, este es un colegio militar. Aquí ni piercing, ni tatuajes en la cara, ni cabello a la cintura, ni 25 colores en el pelo. Ese perfil de estudiante, usted lo desecha. Hay discriminación. No, no es discriminación, mijo, se llama autonomía escolar. Usted puede ir a cualquier colegio, que incluso los hay por ciclos, en donde no les piden ni siquiera uniforme. Y si quieren entrar a clase, pues entran, y si no quieren entrar, pues no entran y listo. Entonces, eso es lo que le permite el artículo 87, que usted no lo sabía, pero lo tiene que saber. La ley 115 del 94, además, en su artículo 95, habla de lo que es una matrícula. Y dice que la matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo, que se realizará por una sola vez al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer las renovaciones para cada periodo académico, o sea, para cada año, o en el caso de los colegios que son semestralizados, pues por cada semestre. Y la Corte Constitucional en la sentencia ratio, cuando usted escuche sentencia ratio, aprenda un poquito de legislación. Cuando usted escuche que le dicen sentencia ratio, y usted venga, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? La sentencia ratio es la primera sentencia en la cual se pronuncia la Corte Constitucional referente a un tema. La ratio de las matrículas es esta. La sentencia T de tutela 612 de 1992. Que dice que al momento de matricularse una persona en un centro educativo, celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil. Y mire que ahí no habla de ningún lado de plata, como muchos rectores de colegios oficiales de manera ignorante llegan y dicen que es que nosotros no necesitamos tener contrato de matrícula porque es que no cobramos. Y aquí la Corte Constitucional, mire lo que está diciendo. Dice es que al momento de matricularse una persona en un centro educativo, celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil, o sea, un contrato civil con efecto contractual. O sea, que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Yo tengo mis derechos, pero esos derechos me obligan a cumplir con mis deberes también, para que usted lo entienda. Por otro lado, después viene la ley 115 del 94 en su artículo 201 y habla de lo que estamos hablando nosotros hoy, de la matrícula de los alumnos en los establecimientos educativos privados. Y dice que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la presente ley, o sea, la 115 del 94 que sigue vigente, los establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos o educandos para cada periodo académico mediante contrato. ¿Mediante qué? Contrato. Que se regirá por las reglas del derecho privado. ¿Qué traduce que se regirá por las reglas del derecho privado? Que a usted no lo puede obligar la Secretaría de Educación a recibir un estudiante. Que a usted no lo puede obligar la Secretaría de Educación a que usted le brinde cupo a un estudiante. ¿Quién dijo eso? Usted tiene un contrato que se rige por las reglas del derecho privado. ¿Quién ha dicho que a una empresa privada yo tengo la facultad de decirle con quién contrata? Eso no lo tiene ni siquiera un juez. Por eso a veces ustedes pierden las tutelas porque tienen abogados y asesores que son ignorantes
de la legislación educativa. Usted no tiene por qué recibir a un estudiante si usted no quiere, porque usted es un colegio privado y nadie le tiene por qué decir a una empresa privada con quién contratar o con quién no, porque usted contrata mediante un contrato de matrícula que se rige por las reglas del derecho privado. Y ahí es donde usted se deja meter el gol. El contrato deberá establecer, entre otros, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de las partes. Y también las causales de terminación y las condiciones para su renovación. O sea, aquí le está diciendo la misma ley 115 del 94 que tiene que tener su contrato de matrícula. Y serán parte integrante del contrato también el proyecto educativo institucional o el PI y el reglamento interno o manual de convivencia del establecimiento educativo. Léase reglamento interno o manual de convivencia. Yo no sé en dónde es que usted lee que pacto o que acuerdo. Pacto o acuerdo jurídicamente no tienen ninguna validez. Los reglamentos son actos administrativos y el manual de convivencia también es un acto administrativo mediante resolución que le da vigencia. Un pacto es un pacto, no tiene ninguna vigencia jurídica. Y un acuerdo es que si yo lo quiero cumplir es porque se me da la gana. Y si no lo quiero cumplir, pues no lo cumplo. ¿Y quién me va a obligar? Entonces ni se llama pacto, ni se llama acuerdo. Se llama manual de convivencia o reglamento interno. Ahora, en ningún caso, eso sí hace la aclaración y hace la advertencia clara, que en ningún caso, léalo ahí, ese contrato puede incluir condiciones que violen los derechos fundamentales de los estudiantes, de los padres de familia y, ojo, que violen los derechos de los establecimientos educativos o de las personas naturales o jurídicas propietarias de los mismos. ¿Qué traduce esto? Escúchenme bien, que no tienen por qué los padres de familia venir y violarle a usted su derecho al trabajo y su acceso al mínimo vital, porque esto estaría violando el artículo 201 de la ley 115 del 94. Pero ahí le estoy dando pautas de cómo ganar la tutela cuando los papás le quieren hurtar los dineros. Entonces ya va calentando usted motores. La ley 115 del 94, además, en su artículo 188, habla de las plazas docentes en comisión. Ay, ¿que eso qué tiene que ver si aquí somos colegios oficiales? Sí, señor. No, señor. Ustedes son colegios privados, pero pueden haber colegios que son de convenio. Ay, ¿qué es convenio? Ah, pues que el Estado llega y da que unas supuestas becas y legaliza unos dineros que ellos necesitan robarse, que como eso ya lo están terminando, entonces les interesa cerrar todos los colegios privados. Por eso usted ve que ahora a los colegios los están cerrando por cualquier estupidez, por cualquier tontería, por cualquier bobada, están cerrando los colegios privados. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes de ese colegio privado se van a ir a un colegio oficial. Y al irse al colegio oficial, ellos tienen cómo robar de mejor manera. No sé si me está entendiendo. A ellos les conviene es que su colegio privado cierre, no que su colegio se usufructúe del dinero que ellos se quieren robar, para que usted me entienda bien. Cuando usted tiene un colegio mixto o híbrido, es decir, que tiene un convenio con el Estado, resulta que se habla de las plazas docentes en comisión y mire lo que dice ahí, para que tome sus apuntes. Artículo 188 de la ley 115 del 94. El subsidio a las instituciones educativas privadas sin ánimo de lucro que cubren matrículas y pensiones de acuerdo con las tarifas establecidas para las instituciones educativas estatales podrán ser también en plazas de docentes en comisión mediante contrato. El subsidio no implica la pérdida de autonomía de la institución de carácter privado para la administración de recursos humanos, físicos y financieros de la respectiva institución. Pero resulta que en el mismo momento en que usted le recibe dineritos al Estado, se le viene encima Contraloría y Procuraduría, porque usted está manejándole dineritos al Estado. Y se puede meter en un peculado por apropiación indebida o en un cohecho por dar o en un cohecho por recibir. Que eso es lo que no tienen en cuenta los rectores y las rectoras cuando se meten en ese baile de estar recibiendo estudiantes en convenio. Y cuando al estudiante le pasa algo, que lo golpean, que lo agreden, que sufre un accidente, que tiene alguna situación compleja, el Estado se lava las manos
Y dice, no, nosotros le entregamos el convenio al colegio, el colegio es el que responde. Y los miles de millones de pesos en demanda viene contra el colegio. La sentencia de unificación 624 de 1999, que es la sentencia ratio en términos de las matrículas y las pensiones, para si la quiere buscar usted, es la sentencia de unificación. Le explico lo de sentencias para que aprenda también un poquito de legislación. Aprenda, mire. Cuando dice SC es sentencia de la Corte. Cuando dice ST, es sentencia de tutela. Y cuando dice SU, es sentencia de unificación. ¿Qué traduce de unificación? Pues que la Corte Constitucional se divide en salas. Entonces, cada sala tiene 3 magistrados. En una tutela dijeron una cosa, en otra tutela dijeron otra cosa, y en otra tutela dijeron otra cosa. Entonces, cogen esas 4 tutelas de esas 4 salas y las unifican. Entonces, se reúnen los 12 magistrados y sacan una sentencia de unificación. Por eso se llama sentencia de unificación. ¿Qué traduce? Que en una tutela, y esto se lo tiene que explicar su abogado, porque si su abogado no le ha explicado esto y usted tiene asesor jurídico de abogado y su abogado no le ha explicado esto, esa plática se perdió. Lo están estafando y lo están robando. Cuando en una tutela a mí un padre de familia me llega con una ST o sentencia de tutela, o me llega con una SC o sentencia de la Corte, yo saco mi comodín y le digo, no papi, yo tengo una sentencia de unificación, que son 12 magistrados pronunciándose, y usted tiene una de 3 magistrados. Ahí viene quién gana. Entonces ahí es donde usted tiene que mirar que tiene que contratar personas idóneas que sepan eso, porque si no usted siempre va a perder las tutelas. Y mire lo que dice acá. Al permitirse la prestación del servicio público de la educación por una entidad particular, esta entidad ocupa el lugar del Estado para algo muy importante, cuál es la prestación de servicio público. Pero eso no excluye que la entidad aspire a obtener una legítima ganancia. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural de las cargas financieras del sistema de la educación pública, máxime cuando la propia Constitución permite que los padres de familia tengan el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y esta escogencia se puede orientar hacia la educación privada. ¿Qué traduce? Señor padre de familia, usted pudiendo llevar al colegio oficial y público a su hijo, que es gratis, usted eligió fue educación privada, entonces pague. No me hurte las pensiones y no se meta en la cultura del no pago, que es lo que está promoviendo y que es lo que está favoreciendo la Corte Constitucional para que cierren todos los colegios privados y los colegios oficiales reciban a estos estudiantes y puedan robar más. Conclusión número 1. Entonces, debe reposar en el manual de convivencia todo lo que le acabo de decir. Si no lo tiene su manual de convivencia, usted ya entró perdiendo. Esa es la conclusión número 1. Si no reposa en su contrato de matrícula, ya entró usted perdiendo. Ya va a perder la tutela, le van a robar sus dineros. De una vez le aviso. Entonces ya sabe usted. Repito. Conclusión número 1. Tiene que reposar en su manual de convivencia. Conclusión número 2. Tiene que reposar en su contrato de matrícula. O sea que si su manual de convivencia y su contrato de matrícula dicen cosas diferentes, perdió. Le van a robar la plata. Así de sencillo, lo van a estafar. ¿Listo? Entonces ya sabe usted. En la siguiente conclusión es que usted tiene que recordar que el contrato de matrícula está siendo aceptado por los acudientes a través del manual de convivencia y en el contrato de matrícula tiene que decir lo mismo que dice el manual de convivencia. Los dos son un solo bloque. Conclusión número 3. ¿Qué debe reposar y qué debe señalar taxativo su manual y el contrato? Que si no lo tiene, ya le dije que perdió la tutela. Antes de empezar, usted ya perdió. ¿Qué debe tener claro usted? Escúcheme bien. La ley 115 del 94 en su artículo 202 habla de los costos y tarifas en los establecimientos educativos privados. Y dice que para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo,
cada establecimiento educativo de carácter privado deberá llevar unos registros contables que son necesarios para establecer los costos y determinar los cobros correspondientes. O sea que si usted no lleva una contabilidad adecuada, si su señor pagador o contador no es una persona idónea, creo que esa plática se perdió. Otro asunto que usted tiene que tener en cuenta y que usted tiene que analizar es que si no está en el manual de convivencia y en el contrato de matrícula, usted ya perdió la tutela y va a perder usted la reclamación. ¿Por qué? Porque es usted como colegio el que está violando el principio de legalidad. Está actuando en la ilegalidad. Su contrato de matrícula tiene defectos, es ilegal. Su manual de convivencia no tiene lo que debería tener, es ilegal. Porque está violando el principio de taxatividad. Taxativos que repose por escrito. Y si no reposa taxativo, pues conexamente está violando la publicidad. ¿Qué es el principio de publicidad? Pues que usted lo tiene que dar a conocer a los papás. ¿Cómo le va a dar a conocer a los papás algo que no está en el manual? Y cuando usted no le da a conocer esas condiciones a los papás, viola el principio de publicidad y a su vez eso hace que viole el debido proceso y a su vez eso viola el conducto regular. Entonces aparece un efecto dominó. Usted viola el conducto regular, entonces viola el debido proceso, entonces viola el principio de publicidad, entonces viola el principio de taxatividad y entonces tumba al piso el principio de legalidad y el colegio perdió. ¿Por qué? Porque no está dentro del manual de convivencia lo mismo que debe estar en la matrícula. Entonces usted ya perdió la tutela. ¿Qué más debe reposar taxativo en su manual? Que el acudiente debe sufragar las costas. Esto es clave, clave. Créame que esto es súper clave. Digamos que esto es lo más clave de toda la conferencia. Por esto es que usted pagó 50.000 pesos. Que a la hora de la verdad no es absolutamente nada, porque una asesoría de 2 horas con un abogado especializado no le baja de 2 o 3 millones de pesos. Y usted pagó 50.000. ¿Qué debe reposar taxativo en ese manual y en esa matrícula? Que el acudiente debe sufragar las costas. Es decir, que si usted como colegio requiere un abogado para recuperar unos dineros en mora, el acudiente debe sufragar el precio del abogado, el costo del abogado, los honorarios del abogado y además pagar el dinero que adeuda en mora. Le voy a dar un ejemplo. Yo tuve una situación con un padre de familia en Madrid, Cundinamarca. En Madrid, Cundinamarca hay un colegio que nos contrató, el padre de familia le debía al colegio como 3 millones, creo que era como 3.200.000, eso era poquito. Le debía como 3.200.000 a ese colegio de Madrid, en Cundinamarca. No digo el nombre, por ética y por habeas data. Y entonces la rectora me dijo, Joshua, ¿será que podemos recuperar algo de ese dinero? Y le dije, vamos a recuperarlo. Acuérdese que en el contrato de matrícula que yo le hice a usted, dice que el señor nos paga las costas. Y acuérdese que en el manual de convivencia también lo tenemos como un parágrafo dentro del manual de convivencia en el tema de las matrículas y de las pensiones. ¿Ya entendió? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Entonces, lo que vamos a responder en la tutela es que el padre de familia se obligó a sufragar al abogado y a pagar los honorarios del abogado que usted tiene que contratar para recuperar los 3.200.000. Y resulta que el abogado se demoró 6 meses y por cada mes el abogado cobraba 800 y se demoró 6 meses. Entonces 6 por 8, 48. Entonces 4.800.000 y debía 3.200. Entonces se tienen que sumar esas dos cifras. Y el señor fue allá a quejarse al juzgado. Venga, que es que ese colegio me está estafando y me está extorsionando, que es que yo le debo 4.800.000 fuera de los 3.200 que ya le debía y que yo tengo que pagar el abogado que es que unas tales costas. Y el juez nos dio la razón. El juez dijo, señor padre de familia, ¿qué es lo que usted viene a quejar acá? Primero, usted es el moroso, usted es el que quiere estafar al colegio.
Usted se quiere robar los dineros porque nunca se presentó allá a hacer un acuerdo de pago, a hacer una conciliación, usted no respondía al teléfono, usted no respondía a los correos, usted le tomaba el pelo y le mamaba gallo al colegio, o sea que se quiere robar el dinero. Y usted nunca leyó en el manual, porque nunca lee en el manual, nunca leyó en el manual que ahí decía que a usted le tocaba pagar las costas si el colegio tenía que cobrarle con abogado. Y usted le tocaba pagarle las costas, es decir, los honorarios del abogado, además del dinero que adeudaba en mora. Entonces, lo que era una pensión de 3.200.000, se le sumaron 4.800.000. Entonces, ahí son 8 milloncitos de pesos que sirven y son dinero, son platica. Entonces, ya me está entendiendo usted que es importante que lo tengan en el manual y taxativo también en el contrato de matrícula. ¿Qué debe reposar además taxativo también? Que se le brinden al acudiente moroso, o sea, puede ser muy moroso y puede ver mucha plata, pero usted le tiene que brindar los tiempos de ley para que él se acoja a los acuerdos. Si usted no le brinda los tiempos de ley para que él se acoja a los acuerdos, es usted el que le está violando el debido proceso, es usted el que le está violando el conducto regular y es usted el que le está violando el principio de legitimación que él tiene para su derecho a la defensa. Es decir, que usted le está cobrando todos los días. No, señor. Usted le tiene que brindar los tiempos de ley. ¿Cuáles son esos tiempos de ley? Son 15 días por cada llamado y tienen que ser hábiles. ¿Que por qué 15 días? Porque ese es el término de un derecho de petición según la ley 1755 del 2015, artículo 14. Artículo 14, ley 1755 del 2015, que no la ve usted aquí en la presentación. Esa, por eso yo le decía que tuviera su esferito, que tuviera su hojita y fuera tomando sus apuntes. Entonces ese conducto regular va a ser por máximo 3 ocasiones. ¿Qué traduce? Que usted le hace un primer llamado a ese papá. Venga, mire, usted está colgado en un mes. Acérquese aquí y acójase a un acuerdo de pago. Venga y concilia con nosotros el pago, a ver cómo nos va a pagar. Si nos va a pagar en moneditas de a 500 durante 10 años o cómo nos va a pagar, pero nos tiene que pagar. Venga y se presenta a hacer el acuerdo. No se presentó. Pasaron los 15 días hábiles, usted le hace un segundo llamado. Venga, padre de familia, ya no solamente debe un mes, sino que ya debe son 2 meses, porque debe el anterior más este al cual nosotros le estamos diciendo que venga y se acerca y paga. Y ya pasaron los 15 días y ¿qué pasó? Que usted me está como tomando el pelo. Entonces resulta que no, señor, venga, acérquese a pagar. Entonces resulta que ahí en ese asunto usted ya le brindó 2 tiempos hábiles de 15 días. Y en el tercer llamado usted le dice, venga, ya no estoy tan amistoso con usted, usted ya me debe 3 meses y usted lo que quiere es hacerse como el de la oreja mocha, no me va a pagar y me va a estafar. Y como la Corte Constitucional es alcahueta en ese sentido, la Corte Constitucional es un alcahuete de los estafadores y de los que se roban las pensiones porque le interesa es que cierren los colegios privados. Entonces dicen que prevalece es el derecho a la educación y yo le tengo que entregar a usted los certificados y yo le tengo que entregar a usted los diplomas y yo le tengo que entregar toda la papelería, así usted se vaya y me robe el dinero. Y la Corte Constitucional me obliga, lo que no hace con ninguna otra empresa, oiga, con ninguna otra empresa hacen lo que hacen con usted, que se pueden ir y yo le tengo que entregar toda la documentación y si se quiere robar la plata, pues róbesela que porque el derecho a la educación. Y fuera de eso me obligan a que yo pague los abogados de mi bolsillo, porque usted no lo tiene en el contrato de matrícula y porque usted no lo tiene en el manual de convivencia. Ahí empezamos mal. Entonces ya el conducto regular, usted entiende, son 3 llamados en 3 documentos por 15 días hábiles de diferencia entre cada uno. Entonces, algunos de los que están aquí en sala saben a qué me refiero, porque han actualizado su manual de convivencia con nosotros y cuando actualizan el manual de convivencia con nosotros, pues nosotros les brindamos esos 3 documentos más el documento del acuerdo de pago. Entonces, esos 4 documentos se los anexamos al manual de convivencia con los parágrafos que van ahí internos
y que hablan precisamente de que el padre de familia no nos puede estafar los dineros, no nos va a venir a robar, no nos va a venir aquí a hacer la jugadita. Entonces ya entiende usted y dice, ah, claro, son 3 documentos, cada uno se envía con un tiempo de 15 días de diferencia, hábiles. Con esos 3 documentos yo ya he demostrado que nunca le violé el conducto regular, que nunca le violé el debido proceso, que les di las oportunidades de pago y el padre de familia que me quiere estafar y me quiere robar no se acogió a ninguno de los 3 llamados. Entonces el juez está obligado a darme la razón a mí y no al papá. Eso para que lo vaya usted teniendo como claro. Que al acudiente moroso, además, usted le tiene que notificar esas citaciones y los llamados a acercarse a conciliar el pago y de que venga al colegio o llame o escriba o se presente para llegar a unos acuerdos de pago. Pero estas citaciones y notificaciones siempre tienen que ser taxativas, o sea, por escrito. Eso no es telefónico. Eso no es telefónico, porque el conducto regular y el debido proceso nunca es oral o verbal. Entonces las llamadas no cuentan. Ay, que lo llamamos a que pagara y nunca vino. No, eso no cuenta. Eso es lo mismo que nada. ¿Dónde está, mi señora, el acta que usted le envió de notificación y de citación hacia acudiente moroso? No, que es que la secretaria los llama. Bueno, dígale a la secretaria que siga llamando. Igual esa plática se perdió. Entonces, es taxativo y siempre con diligencia corporativa, es decir, guardando los parámetros de que tiene que llevar el membrete del colegio, la firma del rector, el sello de rectoría, toda una diligencia corporativa de imagen, para que el padre de familia después no saque la excusa de que nunca lo notificaron. Usted le puede hacer 25 llamadas y el señor dice, bueno, ¿y en dónde están las llamadas? ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene de que me llamó? No, que yo tengo las llamadas grabadas. Bueno, ¿y a usted quién autorizó a grabarme? ¿Quién autorizó a usted? Yo nunca autoricé en la matrícula que usted me podía grabar las llamadas. Por ahí se le salió. Y por ahí usted también volvió a perder el dinerito. Pues eso no nos funciona. No puede usted además, y aquí entro ya en un tema complicado. Entro en un tema complicado. Tome sus apuntes, si está tomando apuntes, tome apuntes porque aquí ya entro en un tema delicado, complejo. No puede usted violar el habeas data de esos señores padres de familia o acudientes contratantes. No puede usted cometer ese delito de violar el habeas data. Debe estar taxativo en la matrícula y en el manual de convivencia que usted le cede la información a las empresas de cobranzas y que usted, por ende, le cede la deuda a esas empresas de cobranza con todo y los datos del habeas data del acudiente moroso. Si eso no lo dice su matrícula y si eso no lo dice su manual, a usted lo pueden demandar por extorsión y por violación al habeas data. ¿No me cree? Bueno, entonces no me crea, yo no pierdo nada. Pero lo que sí le digo es que ya tuve un caso así, en donde un padre de familia denunció al rector de ese colegio por extorsión y por violación al habeas data. Y el rector le tuvo que conciliar al padre de familia ladrón y moroso y darle 50 millones de pesos para que le quitaran las 2 denuncias. No sé si me escuchó bien. El padre de familia que se estaba robando y hurtando las pensiones, estafando al colegio, fue y demandó al rector del colegio por haberle entregado todos sus datos a una empresa de cobranzas cuando eso no lo decía por ningún lado el contrato de matrícula y cuando eso no estaba por ningún lado en el manual de convivencia. Entonces fue el padre de familia, se asesoró por allá con un abogado tramposo y el abogado tramposo, que era bien inteligente y astuto, le dijo, fácil, demandemos a ese rector del colegio por extorsión porque le están llamando a pedirle unos dineros y lo están llamando de una empresa de cobranzas con las cuales ustedes nunca tuvo ningún contrato. Usted contrató fue con un colegio. Usted no contrató nunca con ninguna empresa de cobranzas. Esa empresa de cobranzas lo está extorsionando. Usted nunca autorizó que manejaran su habeas data. Ahí va a saber usted lo que es bueno. No me crea y verá. Si usted no lo hace así,
lo van a tutelar. Y además de perder la tutela, pierde la plata. Y además lo van a denunciar penalmente por violación a la intimidad, o lo van a denunciar por hostigamiento, o lo van a denunciar a usted por extorsión, cuando estas empresas de cobranza no tengan el cuidado, que fue lo que este señor invocó, que lo llamaban un sábado a las 8 de la noche, un domingo a las 5 de la mañana, lo llamaban un festivo a las 2 de la tarde, lo llamaban todos los días y lo llamaban a toda hora, que utilizaban un lenguaje de amenaza, que es que si usted no paga lo vamos a boletear en redes sociales, que es que lo vamos a boletear allá en la empresa, que es que le vamos a hacer las citaciones no sé cómo, que es que usted es una persona estafadora, ladrón y no sé cómo. El lenguaje, el horario, la forma de cobrar, el constreñimiento, la coerción, las amenazas, todo eso el tipo lo grabó y él sí podía grabar porque estaban cometiendo un delito contra él. Entonces, cuando usted vaya a contratar una empresa de estas para hacer la cobranza o la labor de cobranza, tenga cuidado a quien contrata. Porque le puede pasar la de este rector, que iba a cobrar como 7 millones de pensiones y le tocó darle 50 millones de pesos al padre de familia estafador para que desistiera de las 2 denuncias que le puso penales por hostigamiento y por extorsión y violación a la habeas data. Entonces, ¿para qué se mete usted en problemas? Haga las cosas sabiamente. ¿Qué es el hostigamiento? Que lo pueden denunciar o demandar a usted por hostigamiento si usted no sabe cobrar o si la empresa de cobranzas que usted tiene no sabe cobrar. ¿Qué es el delito del hostigamiento? El delito del hostigamiento está en el Código Penal en el artículo 134b, para los que están tomando nota y apuntes, artículo 134b, y dice que el que promueva o instigue actos o conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o daño moral a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosofía, sexo, orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación. Aquí toman que una razón de discriminación es que el papá es un moroso, es un deudor moroso. Y entonces lo discriminan por ser moroso. Y ahí viene el delito del hostigamiento que le van a aplicar y usted se va a meter en un baile. ¡Ay! Pues que no me condenaron. Sí, pero ¿cuánto le cobró el abogado que lo defendió? Entonces usted iba a cobrar 2 millones y el abogado le cobró 20. Pues qué negociazazo hizo usted perder 18 millones de pesos en un caso de eso. O sea, hizo un negociazazo, mejor dicho. Entonces, no, hombre, utilice el sentido común por amor de Dios. El otro delito que le pueden allí imputar se llaman las amenazas. Cuando empiezan allá, que es que lo voy a boletear en redes, que es que lo voy a poner allá en el escarnio público, que es que lo voy a poner allá en la vergüenza, que es que lo voy a poner no sé cómo. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona o a una familia o a una comunidad o a una institución con el propósito de causarle alarma, zozobra o terror en esa población o en un sector de ella, no le van a dar sino de 4 a 8 años de cárcel. Ahí le botó como la información y usted saca sus conclusiones. El delito de la extorsión es aquel que constriñe a otro a hacer o tolerar u omitir alguna cosa, no siempre es plata. A veces es que venga, que si usted no me entrega los documentos, entonces yo lo voy a poner en las redes sociales como lo peor. Eso es extorsión. Así no estoy hablando de dinero. Están constriñendo a tolerar o omitir alguna cosa con un propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o un beneficio ilícito, que sea para sí o para un tercero. En este caso, la empresa de cobranzas estaba cobrando para un tercero y no supo hacerlo. Y entonces ahí se metieron en el problema, hombre, ¿para qué a usted? Papaya, eso no se hace. Pueda que nunca lo condenen, como le dije anteriormente, perdón, pero si le genera a usted como rector, como coordinador, como orientador, como la persona especial ahí en el colegio en las cobranzas,
pues obviamente le va a generar estrés, le va a generar a usted un desgaste emocional, le va a generar a usted un desgaste físico, le genera a usted un desgaste económico, porque le toca estar pagando al abogado, a la tutela, al asesor jurídico, al no sé qué, estar elaborando documentos, papeles, notificaciones, respuestas, o sea, eso es un desgaste administrativo y fuera de eso es un desgaste de tiempo. Entonces, en resumen, usted le recibe la matrícula a un padre de familias de esto para que le genere todos estos desgastes. Entonces yo a veces le digo a los rectores y a los que pues son más cercanos, le digo, venga, cuando usted sabe que ese papá es un problema y no le paga las pensiones y molesta porque sí, molesta porque no, molesta porque sospecha, ¿usted para qué le recibe la matrícula? Haga un acta de consejo directivo para el siguiente año, no le brinde cupo y párese en la cabeza. Y se ahorra usted un dinero y se ahorra todo este desgaste porque ¿para qué? Pero hay rectores que no, ellos creen que no, que es que se me pierde un cupito. No, ese estudiante puede hacer que el otro año no se le escriban a usted 20, porque ese estudiante es el estudiante molesto, fastidioso, incómodo. Matonea a los otros, les pega a los otros, humilla a los otros, grosero con los profesores, grosero con los otros estudiantes y no pagan la pensión. Y usted dándole cupo para el otro año. Pues 20 padres de familia que dicen, no, es que yo no pago pensión para que cojan a mis hijos de chéchere allá en el colegio y se laven las manos con ellos, yo por qué tengo que recibir ese trato de allá si yo estoy pagando mi pensión, pues voy a buscarle otro colegio al pelado y adiós. Y usted sé que está perdiendo por un solo estudiante. Pero a veces no piensan de esa manera. ¿Cuál es el complemento que tiene que tener el anexo del componente jurídico del manual? ¿Cuál es el complemento que tiene que tener ese anexo, repito, del manual que va ligado con el contrato de la matrícula? Primero, que usted conozca las normas vigentes. Ya entramos a la primera hora de capacitación. Primera hora de capacitación se acaba de cumplir. 8:01 p.m. estamos en vivo. 8:01, ya llevamos una hora de capacitación. No sé si se le pasó rápido. No sé si aprendió un poquito, no sé si está tomando apuntes, pues ojalá esté aprendiendo y tomando apuntes para que recupere sus dineritos. Normas vigentes. Primero, el decreto 1075 de 2015 en su artículo 23, 22, 11 autoriza a los colegios a cobrar. Dice que autorización. Los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación formal en cualquiera de sus niveles de preescolar, o sea, los jardines, recuerde que ya salió el decreto 1411, ¿no? 1411 de 2022, decreto 1411, que reglamenta todo lo de preescolar. Si usted tiene en su colegio privado niños de preescolar, mejor me pregunta qué es el decreto 1411 y cómo los afecta en su colegio privado. No sea que se meta por allá en bailes delicados. Preescolar básica y media serán autorizados para la aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros. Entonces ahí ya tiene usted la autorización de ley, que constituye un sistema que hace parte integral del proyecto educativo institucional, o sea que tiene que estar en el manual de convivencia. Y es contenido del mismo en los términos del artículo 23, 31, 41 del presente decreto, o sea, decreto 1075 de 2015, y para los efectos del presente capítulo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 138 y 202 de la ley 115 del 94, son establecimientos educativos privados aquellos que han sido fundados y organizados por particulares, los de carácter comunitario, los de carácter solidario, los organizados por particulares y los de carácter comunitario, solidario, cooperativo, y aquellos colegios constituidos como asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, previa autorización de carácter oficial para prestar el servicio público educativo. Ellos están autorizados para cobrar. Están autorizados para generar otros cobros periódicos. ¿Cuáles son esos otros cobros periódicos que están autorizados? Las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, que son distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa, léalo ahí bien, en el reglamento manual de convivencia
de conformidad con lo definido en el artículo 23, 31, 44 del presente decreto, siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente. O sea, siempre y cuando, escúcheme bien, por amor de Dios, mire, escúcheme bien. Usted no puede cobrar las pensiones si su manual de convivencia no está actualizado. Lo van a coger con este artículo y lo van a poner a sufrir. Y lo van a coger con el artículo 2342 de ese decreto 1075 y lo van a poner a sufrir. En 2020 apareció una empresa en Medellín, no digo el nombre por ética y por respeto, pues ellos tienen derecho a comer también. En Medellín apareció esta empresa que cogió este artículo de caballito de batalla y el 2342 del decreto 1075 de 2015 y logró que más de 24 colegios en Medellín no pudieran cobrar pensiones. ¡Ah, mentira! Bueno, entonces no, averigüe a ver. Averígüelo a ver. Más de 24 colegios no pudieron cobrar pensiones en el resto del año porque no tenían el manual actualizado. O sea que su reglamento no se había adoptado debidamente según lo dispuesto en los artículos 23, 31, 41 y 23, 31, 42. Pero usted no me cree. Y se derivan de manera directa de los servicios educativos ofrecidos. Recuerde que al momento de matricularse una persona en un centro educativo celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil y un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. ¿Qué traduce? El colegio tiene unas obligaciones y el colegio tiene la obligación de mantener el manual de convivencia actualizado. Si el colegio no tiene el manual de convivencia actualizado, pues el colegio no tiene por qué estar cobrando pensiones porque el colegio está violando el contrato de naturaleza civil. O sea, está violando el acuerdo de voluntades. Entonces, el padre de familia, ¿qué va a invocar? Va a invocar esta sentencia, va a invocar otras dos sentencias que yo tengo por ahí y estos artículos que le acabo de leer y le va a decir al juez, yo no tengo por qué pagarle pensión a ese colegio porque el colegio no está cumpliendo con sus obligaciones de ley. Yo no tengo por qué pagarles pensión. Y eso le sucedió a 24 colegios en Medellín, que este pool de abogados de Medellín encontraron esta fisura, este hueco, este mecanismo, y se favorecieron a los padres de familia, y ahí vino el problema. Perdón. Por otro lado, yo le decía que había otras dos sentencias que ratificaban lo que le acabo de decir. Una de ellas es la sentencia de la Corte Constitucional T de Tutela 240 del 2018, que dice que así en la sentencia T859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión sostuvo que primero estos documentos, o sea, los manuales de convivencia y la matrícula, ostentan las características de un contrato de adhesión. ¿Qué traduce? Que si usted viola el contrato, usted no tiene por qué cobrar pensiones. Y por ahí se le van a meter. Entonces, tenga mucho cuidado. Por otro lado, el artículo 2343 del decreto 1075 del 2015 es de donde uno se pega en una tutela para tratar de recuperar los dineros en una tutela y defenderse del padre de familia que se quiere hurtar o estafar o robar los dineros de las pensiones. Pues es muy común. Entonces, ¿qué sucede? Este decreto 1075-2015 en su artículo 2343 habla de los deberes de los padres de familia. Y dice que dentro de esos deberes de los padres de familia está cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Aquí tengo que repetirle algo. Si en el manual y en la matrícula no está bien definido y taxativo todo lo que le dije al comienzo, usted no puede reclamar este artículo, porque no serían unas obligaciones contraídas ni en la matrícula ni en el manual. O sea que el papá no está obligado a pagar la pensión. O sea que el papá no está obligado a pagar la pensión. O sea que usted no le puede
cobrar la pensión, donde esta charla la recibieran los padres de familia, ¿cuántos colegios cerrarían? Solo piense objetivamente usted, si esta charla que yo le estoy dando hoy acá, la recibieran padres de familia, ¿cuántos dejarían de pagar pensiones? Ahí usted más o menos analiza de qué le estoy hablando. La ley 1650 del 2013 es otra normativa de ley. Acuérdese el título en que estamos. Estamos en un título que se llama, ¿qué? Normas vigentes. Estas normas están vigentes. Entonces, nos devolvemos a donde íbamos. Ya leí las sentencias. Ahora le doy las leyes y las normas. Empezando con la ley 1650 del 2013. En su parágrafo primero, dice que se prohíbe la retención de los títulos por no encontrarse el interesado a paz y salvo en sus obligaciones con la institución cuando presente imposibilidad de pago por justa causa. Pero aquí nos da la carga de la prueba. ¿Qué significa eso? Pues que le dice a usted que se le prohíbe a usted retenerle los títulos o los certificados o mantener en el STIMAT al deudor moroso. Pero que el deudor moroso, o sea, el interesado, tiene la carga de la prueba. O sea, tiene que primero demostrar que haya ocurrido un hecho que con justa causa le afectó económicamente a este interesado moroso o a los miembros responsables de su manutención. Entonces, que se le murió la esposa, que se le murió el esposo, que tuvo un accidente, que la empresa cerró, que lo echaron del trabajo, que se le acabó el contrato, que le descubrieron una enfermedad, que lo atropelló un carro, que quedó en silla de ruedas, etcétera. 25 millones de cosas pueden ocurrir ahí que pueden convertirse en una justa causa que afectó económicamente al deudor moroso o al interesado. Pero él lo tiene que, ¿qué? Demostrar. 2, que tiene que probar además la ocurrencia del hecho por cualquier medio probatorio, o sea, puede ser 3 testigos, un extrajuicio procesal juramentado, un documento que acredite que él quedó en brazos caídos o que llegó a la quiebra o que se acoge a la figura de liquidación de la empresa o qué sé yo, pero tienen que ser documentos. No puede ser la mera confesión de que me quedé sin trabajo y no tengo plata. Aquí lo dice. Dice, es distinto de la confesión y que sea lo suficientemente conducente, adecuado y pertinente. No es que la señora diga que no tengo para pagar y van y averiguan en Cámara de Comercio y la señora tiene 15 empresas a su nombre. Pero tiene 15 empresas a su nombre, pero no tiene para pagar la pensión. Me pasa lo de una mamá en Cartagena, le debía como 23 millones de pesos al colegio. Y fuimos y averiguamos en internet y la señora tenía 16 cabañas turísticas y cada cabaña cobraba 1 millón de pesos por fin de semana y no tenía para pagar la pensión. Y eso le dijo ella al juzgado. Y nosotros fuimos y averiguamos y le demostramos al juzgado con fotos y videos que esas cabañas le pertenecían a la señora, que recibía casi 1 millón de pesos por cada cabaña a fin de semana, a 16 cabañas, 16 millones de pesos por fin de semana, multiplique por los 4 fines de semana de un mes. Y no tenía la señora para pagar la pensión. Entonces ahí es donde radica que usted sepa lo que está haciendo y cómo es que tiene que pelear. Si su abogado no sabe ni pelear ni sabe lo que está haciendo, pues ahí sí usted está más perdido que embolatado. Un ciego guiando a otro ciego. En tercer lugar, que el responsable del pago demuestre haber adelantado las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes con la respectiva institución. Por eso yo le hago tanto hincapié a usted y por eso yo le molesto tanto y lo friego tanto y le digo, mire, tiene que enviarle los documentos de citación, mire, tiene que llamarlo a que se presente a hacer el acuerdo de pago, mire, tiene que notificarlo.
Mire lo que dice acá. Que el responsable del pago, o sea, el moroso, demuestre haber adelantado las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes con la respectiva institución. Si yo le demuestro al juez que yo cumplí con esto, que yo lo cité 3 veces y él nunca se presentó, él estaría violando como moroso este numeral o literal 3. Entonces a ella no me prohíben a mí que le retenga los títulos o los certificados. No lo pueden hacer. Porque es el moroso el que está violando el conducto regular y el debido proceso. Entonces se entiende taxativo que la carga de la prueba corresponde al acudiente o contratante, quien debe probar con elementos diferentes a su testimonio que no cuenta con el dinero en el momento, pero que él acude y se acoge a formalizar un acuerdo de pago, que es el otro documento que nosotros ya tenemos elaborado junto con los 3 elementos de citación, que son los 4 documentos que se le ofrecen a los colegios para cumplir con este conducto regular o debido proceso. Traduce que si usted no lo notifica, es usted como colegio el que está violando el conducto regular. Entonces el colegio pierde. Eso traduce que si usted no le brinda las oportunidades de acuerdo de pago, el colegio pierde, porque le está violando el debido proceso y le viola el conducto regular y el juez dice que usted le violó el derecho a la defensa o la oportunidad. Eso traduce que si usted no demuestra que lo citó en más de 3 ocasiones y que nunca acudió al acuerdo de pago, el colegio pierde, porque el que incumplió el conducto regular de citarlo y de darle las oportunidades y notificarlo por más de 3 ocasiones, usted, o sea que usted pierde. La Corte Constitucional, en sentencia T357 de agosto 31 de 2018, dice que la pronta resolución constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto. Esto es por regla general 15 días hábiles. De esta sentencia de la Corte Constitucional, sentencia T de tutela 357 de agosto 31 de 2018, es de donde se sacan los 15 días hábiles, para que usted lo sepa. ¿Qué dice la resolución 18066 del 11 de septiembre de 2017? Esta resolución en su artículo 13 dice retención de certificados de evaluación. Quiero que mire algo. La ley 1650 que nombramos antes es de 2013. Es de 2013. Y esta resolución es del 11 de septiembre de 2017. O sea, 4 años después. Entonces, ¿qué dice? Mire esto, importantísimo. Retención de certificados de evaluación. En caso de no pago oportuno de los valores de la matrícula o de las pensiones, los establecimientos educativos de carácter privado de preescolar básica y media, aquí ya cambian la figura. Podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes. Aquí sí dice que podrán retener. Y esta resolución está avalada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 18066 del 11 de septiembre de 2017, artículo 13. Dice que podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes a menos que, ahí viene la condición, a menos que los padres o responsables de esta obligación puedan demostrar una imposibilidad de pago por justa causa. Esto es en los términos del parágrafo primero del artículo segundo de la ley 1650-2013 que ya lo leímos. Pero sí le advierte a usted, o sea, sí le puede retener los informes de evaluación a los estudiantes por mora en el pago, pero le advierte,
En ningún caso, mire lo que le advierte, en ningún caso los establecimientos educativos le pueden impedir a los estudiantes participar en el proceso educativo, lo que incluye las evaluaciones y otras actividades académicas. E inmediatamente usted saque el estudiante de clase, el colegio pierde. Inmediatamente usted le niegue el acceso a las evaluaciones, el colegio pierde. Inmediatamente el colegio tenga una actitud de discriminación contra el estudiante que tiene papás morosos, el colegio pierde. Porque se van a acoger los abogados de esta resolución en este inciso que dice que en ningún caso, en ninguno, los establecimientos educativos le pueden impedir a los estudiantes participar en el proceso educativo. Ahí sí pierde el colegio por violación al derecho a la educación. Entonces usted aquí nuevamente entiende taxativo que la carga de la prueba le corresponde al acudiente o contratante, quien es el que está obligado a probar con elementos suasorios y que sean diferentes a su testimonio, que realmente no cuenta con el dinero en el momento, pero que él se acoge a formalizar un acuerdo de pago y nos va a pagar así sean moneditas de 500. Así sea por 10 años, pero nos va a pagar, porque esa plática no la dejamos perder. Y tiene que pagar las costas. O sea que entre más se demore pagándonos, más costas le toca pagar. Entonces eso lo tiene que tener usted claro. Ahora, también es claro y taxativo que también se obliga al colegio. ¿A qué se le obliga al colegio? Pues a cumplir su parte en materia del conducto regular y de las citaciones y de las oportunidades de acercarse a consolidar y materializar el acuerdo de pago que corresponde. ¿A qué se obliga también al colegio? A que tiene que tener el manual de convivencia actualizado y que todo esto tiene que aparecer en el manual y en el contrato de matrícula. O si no, el colegio pierde. Además, emerge manifiesto y puntual que el colegio privado sí puede retener los informes de evaluación y los certificados, a menos que el contratante o acudiente demuestre mediante documentos lícitos, legales y genuinos que se encuentra realmente en una situación de insolvencia económica, de la figura de brazos caídos, o que se declaró en bancarrota o en quiebra, o que no cuenta materialmente con los recursos económicos para cumplir con sus obligaciones, frente a un respectivo contrato civil con efecto contractual que obedece al derecho privado. Que obedece al derecho privado. Espero que lo tenga claro. Para poder retener entonces los certificados y las notas, los diplomas y demás, es manifiesto y es imprescindible tener su manual de convivencia al día y actualizado. O el padre de familia puede invocar que no le paga la pensión porque el colegio no cumple con sus obligaciones contractuales. El colegio está violando el artículo 2342 del decreto 1075 del 2015. Y ahí usted perdió. El decreto 1075 de 2015 en ese artículo 2342 o artículo 2.3.4.2, ¿qué dice? Que los derechos de los padres de familia es el título y que los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes. Y usted va al literal C de casa o numeral C, se lo puse grande a ver si no lo alcanza a leer. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula. Conocer antes de la matrícula o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo. O sea, si es un colegio masculino, femenino, de testigos de Jehová, de adventistas, de católicos, de cristianos, de evangélicos, si es militar, si es masculino, si es femenino, si es por ciclo, si es sabatino, si es nocturno. O sea, conocer las características del establecimiento educativo. Conocer los principios que orientan el proyecto educativo institucional, o sea, cuál es la filosofía, la misión, la visión del colegio. Conocer el manual de convivencia,
conocer el plan de estudios, conocer las estrategias pedagógicas básicas, o sea, el currículo, conocer el sistema de evaluación escolar, o sea, el CIEE, o Sistema Institucional de Evaluación Educativa. Y, por supuesto, conocer el plan de mejoramiento institucional. Si usted no le entrega eso al padre de familia con anticipación o en el momento de la matrícula, de este artículo se le van a pegar y no le pagan la pensión. De este artículo se le van a pegar y no le van a pagar la pensión. Pero bueno, no me crea. Allá en Medellín, los abogados sí encontraron este artículo, más todos los otros 3 que le di, más las sentencias de la corte, y se cogieron de esa, elaboraron una tutela genérica y se la vendían en 300.000 pesos a cada padre de familia, la misma tutela. Y usted por 300.000 pesos, pues no pagaba la pensión. Así debiera 7 millones, 8 millones, 15 millones, 20 millones, 12 millones, por 300.000 pesos, le garantizaban que usted no tenía que pagar pensión. Y vaya a averigüe cuántos colegios en Medellín quebraron por esa situación. Entonces, entiende usted a este punto 8:25 p.m., ya vamos en la recta final, ya casi vamos a culminar. Ya entiende usted que tiene que cumplir minucioso un conducto regular. Si usted no ha entendido a este punto, que tiene que cumplir el conducto regular y el debido proceso, nunca va a recuperar sus dineros. La Corte Constitucional, en una sentencia que yo le sugiero que la descargue de internet y la tenga ya en una carpeta, porque es la sentencia más importante en el tema de las matrículas. Repito, le sugiero que la descargue de internet y la tenga a la mano, porque es la más importante en el tema de matrículas. Es la sentencia de Corte Constitucional T de tutela 380A del 12 de junio de 2017. Es la última tutela, no, mentiras, miento, estoy mintiendo. Es la segunda tutela que obliga a los colegios a entregar los documentos, así los papás no paguen. Y después salió otra en el 2019 que volvió y repitió lo de esta, que son las 3 tutelas de la Corte Constitucional que promueven, favorecen, instan, ayudan, apoyan, avalan, legitiman la cultura del no pago. O sea que usted tiene que entregar o entregar, así lo roben y lo estafen, porque usted viola el conducto regular y el debido proceso. La Corte Constitucional, en sentencia T de tutela 380 del 12 de junio de 2017, dice: derecho a la educación frente a los derechos económicos de las instituciones educativas. Dice: los padres de familia no pueden abusar de sus derechos e incurrir en la cultura del no pago. Esta corporación ha privilegiado el acceso a la educación frente al pago de los derechos económicos en favor de los colegios y de las instituciones de educación media, siempre que, aquí se lo está diciendo descaradamente se lo dicen en su cara, se lo están escupiendo en su cara. La Corte Constitucional ha privilegiado el acceso a la educación frente al pago de los derechos económicos en favor de los colegios y las instituciones de educación media. En su cara le están escupiendo que si le quieren robar su dinero, se lo roban, porque la Corte Constitucional ha privilegiado el derecho a la educación. Así no le paguen. Eso es lo que le está diciendo ahí en su cara. Entonces le da los pasos o las pautas o los parámetros que yo le he venido desglosando desde que arrancamos a las 7:00 arrancamos. A las 7:00 con las 3 personas que estaban en sala, con ellos a las 7:00 de la noche arrancamos. Dice que se hubiera demostrado, o al menos afirmado, que los padres dejaron de cumplir con sus obligaciones en consideración a un suceso de fuerza mayor o caso fortuito. O sea que el padre de familia tiene que demostrar o afirmarle a usted por escrito o con pruebas que ha dejado de cumplir con sus pensiones y sus pagos
por fuerza mayor o caso fortuito. Segundo, que el padre de familia demuestra un interés en honrar los compromisos que tiene con la institución educativa y que fueron adquiridos en la matrícula y en el contrato, y que esto le permite a la Corte Constitucional o al juez de tutela establecer la existencia de una presunción de la actuación en buena fe. O sea, que el padre de familia no se escondió, que le respondió a las llamadas, que al menos le puso cara y le dijo, mire, la verdad no tengo la plata para pagar, le puedo pagar en moneditas de 500 durante 10 años si le sirve, o entonces me le robo la plata, usted verá. Eso es lo que le está diciendo ahí. Eso es lo que le dice la Corte Constitucional. Ahora, en sentido contrario, no procederá el amparo en aquellos eventos en los cuales la acción de tutela se está utilizando como un mecanismo para eludir las obligaciones adquiridas con el fin de defraudar o estafar a los colegios, con sustento en una cultura del no pago, de quienes pese a tener la capacidad de sufragar los costos de tal servicio, se rehúsan a cumplir sus compromisos. ¿Qué traduce ahí? Pues traduce lo que yo le comentaba de la señora que tuve en Cartagena, que no tenía para pagar pensión. Pobrecita la señora no tenía para pagar pensión. La pobre señora no tenía para pagar pensión porque solo le entraba 1.000.000 de pesos por cada cabaña de 16 cabañas que tenía en unas playas y no tenía para pagar la pensión. Entonces nosotros logramos demostrarle al juez con videos y fotos que esas cabañas existían, con la Cámara de Comercio que le pertenecían a esa señora y el usufructo que durante un mes le hicimos el seguimiento con fotos y videos, demostramos que sí tenía. Entonces le demostramos al juez que la señora era inmersa en una cultura del no pago, que tenía la capacidad de sufragar los costos y los pagos de las pensiones, pero que ella se rehusaba a cumplir con esos compromisos con mentiras y con engaños para robar al colegio. Pero fíjense todo el trabajo en que nos pusieron y obviamente al colegio tocó pagarle. La persona que hizo las fotos, la persona que hizo el video, toda esa cuestión, eso es cansoncito. Ahora, además de tener el manual de convivencia actualizado y además de dárselo a conocer a los padres y contratantes o acudientes para que no invoquen la violación, para que no se cojan de ahí, para que no reclamen la violación de las obligaciones contractuales que les genera a los colegios privados el artículo 2342 del decreto 1075 de 2015, pues usted debe respetar y honrar y cumplir el conducto regular y el debido proceso de notificación sin excusa alguna. Y además, pues obviamente tiene que tener el manual de convivencia actualizado y tiene que decir todo lo que hemos hablado durante esta capacitación, tanto en el manual de convivencia como en su contrato de matrícula. Y si no lo dice, pues fregado, porque ¿cómo va a reclamar usted lo que no está en el manual? No lo puede invocar. Ahora, si usted pierde una tutela, los otros padres de familia pueden invocar el derecho a la igualdad y lo van a llevar a la quiebra. ¡Ay, qué mentiroso! Bueno, entonces no. Le voy a contar un casito, eso se llama casuística. Cuando a usted le hablen de casuística, usted dice, casuística traduce casos reales, como por ahí las novelas esas que salen a veces, casos de la vida real. Entonces vamos a hacer la novela del caso de la vida real que le pasó a una rectora de un colegio. Aclaro aquí, para que la gente no se lleve malas ideas y empiecen ahí con tonterías y bobadas, que estamos entre adultos. Yo no estoy discriminando a nadie, estoy dando un ejemplo. Por eso hago la claridad y por eso hago la precisión. La señora era rectora y dueña de un colegio evangélico. Ya claro, no tengo nada contra los evangélicos ni contra los cristianos, ni estoy discriminando. Lamentablemente, pues es un colegio cristiano y se lo tengo que decir. Ay, pero ¿por qué dice que es cristiano? Pues porque la señora salía con el discurso de que es que yo tengo buen corazón. Y yo le decía, señora, si usted se puso a montar un colegio con el corazón y no con el bolsillo, está en el lugar equivocado, mi señora. Usted no sabe ni lo que está haciendo, ni lo que está diciendo. Entonces la señora
entro ya en casuística, entro ya en cintura, le cuento el caso. La señora llega y me llama y me dice a mí 2 meses antes: ay, Joshua, es que ayúdeme, colabóreme, que mi Dios le dé la sabiduría para que usted me oriente. Es que mire que tengo un papá que pobrecito, y entonces el pobrecito no tiene plata y el señor entró en la bancarrota, y entonces fue allá a rogarme al colegio que le rebajara la pensión de 2 meses. Y entonces yo tengo un corazón muy grande y pues el colegio es de la iglesia evangélica, de la iglesia que tenemos, y con mi esposo el pastor, entonces nosotros pues pobrecito el señor, y entonces pobrecito, y entonces pobrecito, y entonces ¿usted qué aconseja? Yo le dije: mi señora, pues yo le aconsejo que no le haga descuento a ese señor, porque si usted le hace ese descuento a ese señor, le tiene que hacer descuento a todos los demás, o le van a invocar el derecho a la igualdad. Ay, eso no es cierto, que cómo así que... Bueno, mi señora, es su colegio, es su plata, es sus pensiones, es su decisión. Usted ya está grandecita, mi señora, tiene discernimiento, el Espíritu Santo la guía y le habla, Dios le habla. Yo le estoy diciendo lo que yo jurídicamente le tengo que decir. Usted no me paga para que yo le diga lo que usted quiere escuchar. Usted me paga a mí para lo que yo hago mejor, decirle lo de ley. Si usted le hace el descuento a ese papá, los otros que se enteren le van a brincar que por qué no les hizo el mismo descuento a ellos. Es lo único que le digo. La señora, un poquito terca, o no sé si sea por allá corazón evangélico cristiano, vuelvo y repito, no tengo nada contra nadie que sea cristiano evangélico. La señora fue y le hizo el descuento, a pesar de que yo le advertí que no. Allá fue su acabose. Resulta que el padre de familia volvió a los 2 meses y le dijo: venga, es que vengo para que me haga el descuento de la pensión por otros 2 meses. Entonces la rectora ahí sí ya como que se puso a analizar y dijo: venga, ¿cómo así? Ya le di el descuento de 2 meses y ya que le tengo que dar el descuento de otros 2. No, 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 señor. O sea, yo le di el descuento de los 2 meses pues porque tengo corazón y sufro y tengo familia y soy evangélica y soy pastora y todas las arandelas que le pueda meter ahí. Pero yo no le puedo dar más descuento. Ah, entonces usted no me va a dar más descuento. Ah, pero yo ya me averigüé con unos abogados que tengo que yo no estoy obligado a pagarle pensión porque usted está violando sus obligaciones contractuales. Usted nunca me entregó el manual de convivencia actualizado y usted me está violando el artículo 2342 del decreto 1075 del 2015. Y usted no tiene regulado eso en el manual ni en el contrato de matrícula referente a las pensiones. O sea que eso es ilícito y es ilegal. Entonces no me haga la rebaja de las 2 meses que yo le estoy pidiendo, las 2 mesadas que le estoy pidiendo, y la tutelo. Me llama la rectora: Joshua, que no, eso usted, mejor dicho, parece profeta. Y entonces imagínese, lo que usted me dijo salió. Ese tipejo resultó ser por allá un lobo disfrazado de oveja. Ahora me resultó que me tuteló, y entonces imagínese que tengo la tutela, y entonces imagínese que dice que yo no cumplí con el manual actualizado y que dice que yo violé el artículo yo no sé cómo de un decreto si sé cuándo, y dice que en el contrato de matrícula no dice que yo me puedo violar eso, y que en el manual tampoco tengo un poco de cosas allá que nombró. Le dije: pues rectora, el señor tiene toda la razón y lo más probable es que usted pierda esa tutela. No, para eso lo tengo a usted, yo le voy a pagar la respuesta de la tutela, eso yo le pago. Le dije: señora, el hecho de que me pague no significa que yo voy a ganar la tutela porque usted cometió muchos errores y usted fue terca. Y usted fue terca. Si usted era la pastora y que la dueña del colegio y que usted tenía corazón, pues entonces, mi señora, asuma las consecuencias. En efecto, este señor ganó la tutela. Y entonces el juez dijo: sí, señor,
no está el señor obligado a pagarle ninguna pensión al colegio porque el colegio no está cumpliendo con los parámetros de ley. Además, en el contrato de la matrícula no dicen esas exigencias y en el manual de convivencia tampoco, y fuera de eso no lo tiene ni siquiera actualizado. Pues no está obligado el señor a pagar la pensión. Pues el señor abrió un WhatsApp y metió un grupo de WhatsApp y le dijo al hijo, llame a todos los papás de sus amiguitos allá en el salón y dígales que yo le gané una tutela a la pastora esa. Y que si quieren que yo les doy el documento que les gané y para que hagan la tutela de ellos. Pues sí, señor, que se le metieron al grupo como 72 padres de familia. Y entonces los 72 padres de familia, el man les dijo, miren, este es el Word que yo hice, la tutela. Aquí está el Word que me entregó el abogado, que yo le pagué al abogado, y él me entregó este Word, yo a ustedes se los regalo, y hagan su tutela e invoquen igualdad. ¿Y por qué se invoca igualdad? Porque son los mismos elementos de modo, tiempo y lugar. Le explico. Elementos de modo, o sea, es la misma matrícula de estudiantes menores de edad. Tiempo, el mismo día de las matrículas. Lugar, en la misma ciudad, en el mismo arraigo, en la misma dirección y en el mismo colegio, con la misma tarifa, con los mismos cobros. ¿Qué dijeron los jueces? Pues derecho a la igualdad complacido, y la señora perdió, escúcheme bien, la señora Corazón, pastora evangélica, perdió 172 millones de pesos en una semana. Perdió 172 millones de pesos en una semana de pensiones. Le tocó cerrar el colegio. Le tocó cerrar el colegio. La señora se fue a la quiebra económica. Año 2020, año 2020. Municipio de Fusagasugá, no puedo decir el nombre del colegio. Municipio de Fusagasugá. Casuística real. Entonces, si usted pierde una tutela y los otros padres de familia se enteran, no les chismosean, no les pasan el dato o les pasan el documento, ya sabe usted cómo le va a ir. Ahí le dejo la inquietud, ahí le dejo la casuística. Espero que eso haya valido los 50.000 pesos que usted pagó. Seguimos que ya vamos cerrando. La Corte Constitucional en sala plena, sentencia C284 de 2017, dice que el derecho a la educación no es absoluto, que es la basura mentirosa con que salen algunos jueces de la República para ganarle a uno en las tutelas. Entonces yo cuando le respondo las tutelas, yo llego y le digo, venga, señor juez, con todo respeto, ¿y su merced de dónde saca y de dónde se inventa el derecho a la educación es absoluto? Porque la sala plena, o sea, los 12 magistrados de la Corte Constitucional, porque eso traduce sala plena, en sentencia C284 de 2017, dijeron que no obstante lo anterior, es preciso anotar que el derecho a la educación no es absoluto. Entonces, ¿usted de dónde se inventa, señor juez, que usted sabe más que la sala plena de la Corte Constitucional? Y así es como yo les tumbo las tutelas a estos jueces. La Corte Constitucional en sentencia T de tutela 380A del 12 de junio de 2017, que vuelvo y le repito, es la más importante que usted se debe conocer de memoria, dice que en los casos en que no se acredite la existencia de un cambio en la situación económica de los padres y su intención de honrar los compromisos adquiridos con el colegio, se debe negar el amparo al derecho a la educación. Ahí le están dando el secreto. Le están diciendo, venga, si los padres de familia no demuestran que tienen un hecho fortuito, que les generó un cambio de situación económica y que ellos fueron a las 3 citaciones que usted les hizo mediante documento taxativo para honrar los compromisos adquiridos con el colegio gana la tutela, porque el juez debe negar el amparo al derecho a la educación. Esta regla fijada en la sentencia SU 624 de 1999, que es la sentencia ratio, que fue la que ya le leí al comienzo, que fue reiterada después,
en la T de tutela 1676 del 2000, en un caso similar por cuanto las pruebas aportadas por los papás no eran contundentes para demostrar la fuerza mayor o el caso fortuito, y esto llevó a que los padres de familia incumplieran de forma sistemática el pago de las pensiones. Además, en esta sentencia, estoy hablando de la SU 624 de 2999, que después la ratificaron en la T de tutela 1676 del 2000, en esta última se indicó que tampoco existía o se podía haber probado o no allegaron las pruebas de que el tutelante, o sea, el padre de familia, haya honrado el compromiso de pagar lo debido, ni haya mostrado una genuina y recta intención de hacerlo. O sea, el tipo le enviaban las notas, nunca respondía. Le enviaban los correos, nunca respondía. Le enviaban los mensajes, nunca respondía. Demostró que no tenía intención de pagar. No había una genuina demostración de pago. Y de forma más reciente, se reiteró la negativa en conceder el amparo cuando no se demuestra la existencia de un cambio en las situaciones económicas y no se ha demostrado que tienen una intención de cumplir con esas obligaciones. Eso sucedió en la sentencia de tutela T de tutela 966 del 2011. Pues así se ganan las tutelas, con jurisprudencia. Indicó lo siguiente en la referida sentencia: si el niño ha sido matriculado en un colegio privado y durante el año lectivo ha surgido un hecho que afecte económicamente a los proveedores de la familia, o sea, a los papás, como la pérdida del empleo, una enfermedad grave, la quiebra de la empresa, etcétera, es razonable que el no pago oportuno de las pensiones no puede ser invocado por el colegio para no entregar las notas. Ante esta imposibilidad sobreviniente que impide el pago, pues entonces surge para el solicitante o el acudiente la tutela. Y en ese ejercicio de la tutela, el deber de aclararle y probarle al juez constitucional la circunstancia que le impide el pago oportuno, que no es una confesión de parte, o sea, no es que dijo el papá, no es que me fui a la quiebra, no señor, ni una prueba que lo perjudique en otros espacios. O sea, él no puede, digamos, como si fuera culpable de algo, imputarse de él mismo. Y que se den los pasos necesarios para cancelar lo debido. O sea, que presentó la cara, fue allá a la conciliación, dijo, vengo a hacer el acuerdo, no tengo la plata, pero les voy a pagar con moneditas de 500 por 10 años, pero les voy a pagar. Eso es diferente. O, como dice la Corte Constitucional, como sería ejemplo acudir al ICETEX para obtener un préstamo, pero pues ahí habla obviamente de las universidades, no de los colegios. Y si hay un aprovechamiento grave y escandaloso de la jurisprudencia constitucional por parte de los padres con la cultura del no pago, hay una captación no adecuada de la jurisprudencia y la tutela no prosperaría porque entonces habría una errónea inteligencia de un hecho que es importante para la decisión. Que por educación se entiende no solo la enseñanza en un colegio, escuche bien lo que dice acá la Corte, sino el ejemplo que la propia familia da, porque el ejemplo en la educación no es un proceso aislado, es sistémico, o sea, de todos los días. Y un antivalor como la mala fe no puede ser nunca la base para invocar la protección a un derecho. Y se deslegitima quien invoca el derecho con base en el abuso y en el desconocimiento del derecho del otro. En este caso, por eso los colegios pierden las tutelas también, porque invocan el derecho de recibir las pensiones, pero no cumplen con sus obligaciones como colegio. Por lo tanto, en estas circunstancias en que el padre sí puede pagar, pero no lo hace, no se puede exigir mediante tutela la entrega de las notas. Eso lo dijo la Corte Constitucional en sentencia T de tutela 380A del 12 de junio de 2017. Quien viola el conducto regular, ese pierde la tutela. Si lo si lo viola ese conducto regular el papá pierde la tutela. Si lo viola es el colegio, ya sabe quién pierde. El acuerdo de pago es el documento número 1. Ese acuerdo de pago nosotros se lo generamos a los colegios privados.
Obviamente tiene un costo, pero usted paga por un acuerdo de pago, no por 100 acuerdos de pago, ni por 500, ni por 1000. Entonces le vendemos ese el acuerdo de pago y usted lo tiene ya genérico para todos los padres de familia. Ese es el primer documento o documento número 1. Tiene que mirar bien usted cómo tiene su contrato de matrícula y lo mismo que está en el contrato de matrícula lo tiene que decir el manual de convivencia y viceversa. Estar en el manual de convivencia lo mismo que dice en el contrato de matrícula. Es lo que nosotros también le brindamos y le ofrecemos a los colegios privados y ya lo hemos hecho. De hecho, aquí en la sala hay 3 o 4 colegios que ya lo saben de qué estoy hablando porque tienen tanto el contrato de matrícula como su manual de convivencia escolar actualizado con nosotros. Y 3 actas de notificación. La primera, pasan 15 días y mete la segunda. Pasan 15 días hábiles y mete la tercera. Y ahí sí manda la tutela a usted para que un juez de la República, para que un juez de la República le ordene al papá pagar las pensiones. No sé si me entendió. Le envía una acta. Envía esa acta, a los 15 días la segunda, a los 15 días la tercera, y si no le responde ninguna, es usted el que tutela al papá. Y es el juez de la República el que le dice mediante tutela al papá, acérquese al colegio a pagar o acérquese al colegio a formalizar un acuerdo de pago o lo voy a declarar en desacato, que son 3 días de arresto y una multa de 1.760.000 pesos. Y además le toca pagar. Entonces ahí le boto el dato. Ahí está el contacto en donde usted puede requerirnos. Toda la información que se le brindó hoy queda grabada en este link. Usted inmediatamente, por favor, eso sí queda aquí grabado para que usted después no me diga, ay, pero usted nunca dijo, ay, pero usted no avisó, ay, pero ¿cuándo fue que dijo eso? Aquí está grabado, 8:51 p.m., 8:51 p.m., se lo estoy diciendo. A este número que aparece ahí en pantalla, que es el contacto institucional de Educate para Educar, el 305-416-0114, usted me va a enviar ahorita su correo. Ay, ¿qué cuál correo? Pues su correo personal o el correo de su colegio. El correo electrónico al cual usted quiere que le llegue el link. Ay, que yo no necesito la grabación, tomé mis apuntes y tengo memoria fotográfica. Ah, bueno, listo, entonces no necesita el link. Pero si usted necesita realmente el link de esta grabación, para volverlo a escuchar, para volverlo a tener, para compartirlo allá con el contador, con el pagador, con la rectora, con las personas administrativas, usted me solicita el link a este número, me escribe, acabo de salir de la capacitación que usted dio, estuvo buena, regular, mala, estuvo pésima, no me gustó, o estuvo maravillosa, aprendí muchísimas cosas, oiga, de verdad que sí valió los 50.000 que pagué, de verdad que sí valió los 50.000, aprendí muchísimo, necesito el link, necesito el video, envíemelo a tal correo, este es mi correo personal. Entonces ahí usted llega y me envía su correo personal a este contacto y con gusto le colaboro. Que necesita el acta de acuerdo de pago. Entonces me escribí ahí, oiga, y de paso necesito que me diga cuánto vale el acta de acuerdo de pago. Y, ay, que necesito las 3 actas de notificación. Entonces, de paso, dígame cuánto valen las 3 actas de notificación. Ay, que yo sé que ese contrato de matrícula que tengo en el colegio no sirve para nada y en el manual no tengo nada de lo que usted dijo y de pronto van y me demandan y pierdo y me tutelan. ¿Qué solución se le puede dar a eso? Y entonces yo le brindo la solución jurídica sin hacer trampas, ni marrullas, ni nada que se le parezca ilegal ni ilícito. Yo le digo, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y la solución es aquella. Entonces, lo que usted necesite de que, ay, yo quiero que me revise mi contrato de matrícula y lo mejore. Entonces también,
Ay, que yo quiero que me revises lo del manual y lo mejore. Ahí se le colabora. Básicamente, esa era la capacitación. 8:54 p.m., 8:54 p.m., casi las 2 horas de capacitación por 6 minuticos, tuvimos las 2 horas de capacitación. Entonces, a los participantes, si hay alguna pregunta, entonces pues abre su micrófono ahora sí y me puede preguntar para que nos den las 9 de la noche. Si no hay ninguna pregunta y no me abren micrófono, pues en un minuto nos despedimos y damos por cerrada esta capacitación. Entonces, ahí en un minuto voy a esperar quien me abre micrófono y me hace alguna pregunta sobre alguna duda que le haya quedado. Doctor Joshua, muy buenas noches. Javier Sánchez de Madrid, Cundinamarca. Quiero Javier, cuénteme. Quiero que, si es tan amable, usted nos repita a ese teléfono que nos has dado, al 305-416-0114, que podemos solicitar, además de las 2 cosas que dijiste: actas de acuerdo de pago, 3 actas de notificación a los padres de familia, memorias, obviamente, de esta charla al correo. ¿Qué otra cosa se me puede estar escapando, doctor Joshua? A ver, vuelvo y le repito. Ustedes pueden solicitar el link que viene incluido con la capacitación. El acta de acuerdo de pago tiene un costo aparte y diferente de la capacitación. Los 3 documentos de notificación a los padres también tienen un costo diferente a la capacitación, no está incluida. Y tienen también la revisión y la verificación del contrato de matrícula y del manual de convivencia en los ítems y parágrafos que tiene que tener usted para lograr pelear en caso de una tutela en la cual a usted le quieren hurtar o le quieren estafar o le quieren meter el gol con el tema de las pensiones. Entonces, repito, gratuito va a recibir el link, que es la capacitación de hoy. Sí. Y los documentos sí tienen un costo diferente, aparte. ¿Y cuáles son los documentos? El acuerdo de pago, las 3 notificaciones, la revisión del contrato de matrícula o la revisión de su manual en el tema del pago de matrículas. Eso es lo que se les brinda y se les ofrece. Ahora, si lo que usted quiere es la estrategia de que yo no tengo eso ni en mi manual y no lo tengo en mi matrícula, ¿cómo hago yo para blindarme que estoy a tiempo, que estoy en agosto y tengo septiembre y octubre para empezar a generar esos cobros y esos recaudos? Entonces ahí yo le brindo esas herramientas y le digo, mire, vamos a empezar paso por paso. Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Hay que notificar esto, hay que enviar esto, hay que erradicar esto, hay que hacer este listado de los papás, tiene que manejar esta notificación así, tiene que hacer esto así, tiene que mandar esta nota, tiene que hacer esta circular. Yo lo voy orientando, yo le voy dando las pautas, los parámetros y le voy dando el paso a paso. Espero, profe Javier Sánchez, haber absuelto su inquietud. Sí, doctor Joseph, muchas gracias. Muy amable. Si hay algún otro profe en sala que tiene alguna otra pregunta o inquietud, hágale, que nos quedan 2 minuticos y nos despedimos. Voy a abrir con confianza su micrófono y hacer la pregunta. Bien, como que los profes no tienen más preguntas. 8:58 p.m., 5 de agosto, viernes 2022. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero haber sido útil con la información. Espero que hayan tomado sus apuntes. El día martes. Ojo que lo estoy diciendo a las 8:58 p.m. El día martes les enviaré el link. El día martes les enviaré el link de esta capacitación o conferencia. Ay, que ¿por qué el lunes no? ¿O por qué mañana no? Bueno, porque mañana es sábado y no se trabaja. Y el lunes no, porque el lunes vamos a hacer la edición del link, de tal manera que el link quede cerrado.
Entonces, que se le quiten todos los sonidos, los ruidos, los saludos, las cuestiones del comienzo, y se pueda generar el link cerrado para que le quede el video a usted y lo pueda usted replicar o compartir con sus administrativos en su colegio. Entonces tendrían que todos meterse al Zoom y la idea no es esa. Lo voy a subir a un link no privado en YouTube y al ser un link no listado, entonces usted puede ingresar a verlo y solamente es la persona que tiene el link el que puede ver este video. Espero haber sido útil. Espero que realmente haya valido la pena esta capacitación. Espero que realmente se sienta a gusto de haber pagado los 50.000 pesos que se les cobró, porque es demasiada información realmente por 50.000 pesos. La idea es colaborarles más que otra cosa. Que mi Dios me los bendiga, que tengan una feliz noche y que Dios me los guarde. Feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Gracias.